Hola amigas y amigos, hoy vamos a charlar un poco de algunas cositas. Siempre del lado oscuro, estoy siempre del lado oscuro. Lo que Occidente, lo que este país y otros países, lo que Estados Unidos consideran el lado oscuro, ¿eh? Yo estoy de ese lado, siempre estuve, de los 18 años. Justamente ayer con Nazarena tuvimos que salir a hacer algunas cosas en la calle y yo me quedé en el auto mientras se llevaba un juzgado y me quedé leyendo el libro de Ligotti. Yo siempre que hacemos algún mandado, ella tiene que hacer algún trámite, alguna cosa, yo llevo un libro y leo. Y estaba leyendo Noctuario y reconozco que los relatos de Noctuario son un poco planos, o sea, un poquito, no tienen una gran explosión de elementos fantásticos y sobrenaturales. Los tienen, sí, obviamente, los tienen, generalmente al final, los dos primeros que leí, pero insisto que Ligotti es el mejor escritor de horror que existe en este momento. Al margen de que justamente Noctuario no es el libro que tenga las mejores obras de él. Para mí es Green Script, pero bueno, eso ya es un tema personal. Son los géneros que a mí los subgéneros que a mí me gustan dentro del horror, que es más lo Lovecraftiano, lo cósmico, lo folk. Eh, y como les decía, me voy orientando más hacia el tema del horror folk, o ese horror que está mezclado con fantasía oscura, como el de Arthur Mache, etcétera. O bueno, Blackwood ni hablar. Siempre nombro los mismos porque son los que a mí me gustan, y todo lo demás no me interesa mucho. Todo lo que es el círculo de Lovecraft y el New Wave y China Miéville, incluso Jeff Vandermeer, que reconozco que ha aportado la trilogía de Roach, que ha aportado esta bárbara, no tiene la gran cantidad de obras que tiene China Miéville y que aportan realmente a New. Creo que en este momento New Wave es China Miéville. Sí, es China Miéville. Y hoy vamos a hablar, bueno, un China Miéville de neón. Y hoy vamos a hablar del neón. Vamos a hablar de la ciudad en donde vivo, de una ciudad gris. Se le llama, se le dice ciudad gris. El uruguayo es gris, es aburrido. Para mí es aburrido y gris. O sea, Uruguay, ¿cómo les voy a explicar lo que era y lo que es? Cuando yo era chico y para mí era todo más grande. O sea, los edificios eran más grandes, eran 3 veces más grandes, porque yo era 3 veces más chico de tamaño. Y salíamos mucho, nosotros íbamos mucho al centro, a pesar que vivíamos en el suburbio, vivimos a 1 hora y pico de viaje del centro, porque los ómnibus hacen recorridos muy tortuosos, con paradas cada 2 cuadras, y no pasan muchos ómnibus, o sea, siempre se escatimó la cantidad de unidades de ómnibus, y la gente estaba amontonada en las paradas y se llenaba y demoraba, y la gente que no se quería bajar, los que quedaban colgando, y el chofer decía no puedo seguir si hay gente colgando, y era un relajo. Siempre fue igual. Yo cuando iba a trabajar tenía 1 hora y pico de viaje, pero de todas maneras a mí me sacaban mucho al centro a pasear, porque a mi abuela le gustaba comprarse ropa y andar paseando y tomarse un té. Y bueno, y había un montón de lugares. Y 18 de julio era neón, era carteles, 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 carteles. Parecían esas filmaciones de Londres de hace 100 años, pero y eran los 60, ¿no? Principios de los 70. Pero me imagino que la dictadura se encargó de destruir todo ese tipo de cosas, de bajar a la gente de las nubes, de destruir los espacios verdes, porque por ejemplo estuve viendo unas fotografías antiguas de la Plaza Independencia y era verdes, árboles, tenía luces, bombitas. Bueno, ahora las robarían las bombitas de luz, o sea, si les ponen así como está, porque a no ser que pusieran guardias cuidando, lo cual no hacen. Pero ahora vinieron los milicos y metieron un mausoleo en medio de la plaza con la estatua de Artigas arriba. Es una especie de coso de mármol negro espantoso, y abajo hay como un búnker donde está, no sé si ahora sigue la tumba de Artigas. En una época estuvo como una cápsula de madera, pero se le iban a mandar una catapulta tipo con un cañón, como en
en De la Tierra a la Luna de Verne, lo metían en un cañón y lo disparaban a la Luna, la cápsula esa espacial que hicieron de Artigas. Todas esas cosas de los milicos de la dictadura que tenían el cerebro era esto, y la imaginación no existía en ellos. O sea, el milico no tiene imaginación, el milico es una cosa, es cemento, él es cemento y hierro, es puentes y carreteras para mover los tanques y es eso. Y bueno, nosotros acá nos comimos, no sé cuántos años, 73 como 11 años o 12 años de dictadura, y el país quedó destruido, devastado de gente inteligente, porque se fue todo el mundo. O sea, la gente inteligente y creativa huyó, porque los iban por la cabeza de ellos y después desaparecían o los torturaban y los ahorraban 10 años. Y eso fue Uruguay, un espanto. Entonces, de todo ese ¿a qué viene esto, no? Que tengo que explicar el marco sociológico en el cual mi país, lleno de neón, con carteles por todos lados de neón, lleno de gente paseando, lleno de lugares verdes con luces en la noche, con gente caminando de noche y paseando para acá y para allá y visitando y comiendo, y bueno, el marco en el cual eso desapareció y se transformó en esto, lo que está ahí afuera. Yo normalmente sueño con neón, sueño con ese pasado. Es increíble porque en muchos de mis sueños hay partes de realidad y partes que se ve que hago una especie de constructo para intentar comprender qué es un recuerdo de mi infancia, un recuerdo que no recuerdo en el mundo real, pero sí en el mundo onírico, y que es una amalgama para unir ese recuerdo de mi infancia a lo que estoy soñando en el momento. Por ejemplo, yo tengo un sueño que le llamo la foca loca, que lo tuve de chico, y a mí me impresionó por varias cosas, porque era muy complejo. Por ejemplo, yo de chico, mi madre, sabrán, porque lo digo todo el tiempo, me abandonó cuando tenía 2 años y medio. Se fue con un tipo como con 50 hijos a los que trataba como sus hijos, y a mí nunca me trató como un hijo. Me dejó con mi abuela, mi abuelo paterno y mi padre. O sea, con mis abuelos paternos y mi padre. Mis abuelos paternos estaban separados, tuvieron toda mi vida, siempre estuvieron separados. Vivieron en diferentes cuartos, una cosa espeluznante. O sea, de eso sí no les hablé. No lo recuerdo menos. Ese es por eso que el lado oscuro, y de este lado, ¿quién está? Darth Vader. Bueno, y pronto me va a llegar la Copa del Rey, porque it's good to be the king, como decía Mel Brooks. Bueno, el tema de mi infancia transcurrió así, ¿no? Con una abuela paseandera que estaba separada de mi abuelo, con mi abuelo siempre en su galpón fabricando cosas, o en su quinta, y donde escondía vino, porque mi abuela le daba 3 pesos para tomar, y mi abuelo tenía la gran habilidad de ganar a la lotería todo el tiempo, a la quiniela clandestina. O sea, venía un tipo con una libretita y anotaba números, mi abuelo le pagaba, y después si salían esos números en la quiniela oficial, la clandestina te pagaba un poquito más que la oficial. Entonces todos los viejos de mi barrio jugaban a la clandestina, y ganaba mi abuelo y tomaba. O sea, tenía terrible suerte. Y con esa plata, él no decía, porque no era algo que estuviera registrado para mi abuela, él se compraba vino, se compraba caña, y la escondía, la ataba con una cuerdita y la escondía en tanques de agua por toda la casa. O la enterraba, y la desenterraba, tomaba y la volvía a enterrar. Y después que comía transparente, y eso para sacarse el olor al vino, y eso para mi abuela no lo descubría, lo cual era el pedo, ¿no? Una vida de mierda. O sea, ahora reconozco que de esta generación de cristal se han sacado algunas cosas buenas, al menos para evitar, muy poquitas, ¿no? 2 cosas serán, pero al menos para evitar este tipo de relaciones enfermizas, ¿no? Como la que tenían mis abuelos. O sea, una relación en la cual ninguno de los dos se tocaba, no tenían muestras de amor, directamente ellos vivían juntos, eran como 2 hermanos. Y si mi abuelo estaba enfermo, mi abuela lo cuidaba, le llevaba la comida a la cama, y hacía, era horrible, la verdad que era espantoso.
porque no tuvieron ellos dos, después de determinada edad, no tuvieron vida, no tuvieron más vida, vivían, cada cual hacía sus cosas, no tuvieron una vida afectiva, vamos a empezar por ahí. Y mi padre vivía en mi casa, y vivió hasta que se murió, con 44 años, o sea, no se fue, no hizo una vida solo, no me llevó con él, se quedó ahí conmigo, y yo me fui criando en eso, y yo también me quedé ahí hasta que murió mi abuela. Y todavía me quedé un tiempo, o sea, no me fui, tuve posibilidad de ir y alquilarme un apartamento o juntar en el banco, porque trabajé de los 14 años. También mi padre me dejó una gran cantidad de dinero, porque me compraba un apartamento, pero mi abuela, bueno, lo gastó en su sobrino, que era jugador, el tipo timbiaba fuerte, perdía, después lo querían matar, lo malandra de allá del cerro, y mi abuela tenía que ir atrás a apoyar a la hermana, para que no me mataran el hijo, y plata, y plata, y platito callado, o sea, ni la hermana decía nada, ni mi abuela decía nada, pero yo veía que mi cuenta del banco, o sea, cuando fui a los 18 años, de los $150.000, no sé cuánto había, no había nada, había creo que $5, $10, por una cuenta en dólares. Y toda esa parte de mi infancia se fue diluyendo, pero siempre quedó el neón. Siempre quedó el neón y siempre quedó la foca loca. Ese sueño que tuve una vez que fue tan impactante que se basa en un hecho real. El hecho real fue que mi abuela me llevó una vez, o mi madre, le soy sincero, a mí mi madre no me quiso festejar mi primer y segundo año porque no le interesaba el hijo, y menos solo un cumpleaños que daba trabajo. Tenía que agarrar y ponerse a laburar. Laburar, digo, comprar las cosas, los sándwiches, las masas, invitar a hacer las tarjetas, no quería, nunca le interesó. Cuando me deja, que creo que tenía 2 años y medio, sí, 2 años y medio más o menos, se va por ahí, y mi abuela decide, porque en mi casa era un matriarcado, o sea, mi abuela decía y todos hacían, siempre fue igual, hasta que murió. Y conmigo lo intentó, pero no pudo, y era un insulto, amenaza de muerte, me atacó cuchillos, o sea, porque yo nunca fui mi padre, por suerte. Si no, ahora sería un tipo de traje y andaba todo el día traje, porque es lo que quería mi abuela, ver a mi padre de traje todo el tiempo. Vieja enferma. Pero ¿qué pasa? Nunca voy a recordar bien quién de las dos fue, porque se me diluyen los rostros. Mi madre, cuando en mi cumpleaños de 3 años, le dijo a mi abuela que quería ir al cumpleaños. Entonces mi abuela le dijo, no, vos no vas a venir al cumpleaños porque vos no le quisiste festejar los cumpleaños. Estuvo mal igual, estuvo horrible. Entonces mi madre dijo, bueno, pero entonces déjamelo llevar, porque mi madre a veces se hacía la madre, a veces tenía ataques de madre, 2 días y después se le iban 2 años. Pero bueno, me llevó a comprar un juguete que yo quisiera. Entramos a una juguetería y yo me enamoré de un tanque de lata que largaba chispas por el cañón. Se le ponían piedecitas de encendedor, creo, de lo que prendían los encendedores antes, que eran con nafta, con disán, creo que eran. Y la prendían con una piedrita que era tipo los pedernales, y saltaba la chispa, y bueno, y el cañón saltaban chispas y prendía luces de colores, el tanque, etcétera. Que yo lo tengo en la foto de mi cumpleaños de 3 años. Estoy sentado en la cama con el tanque en la mano, porque yo amaba ese tanque y nunca supe qué le pasó a ese tanque, en qué momento desapareció en mi vida, si lo rompí. Tenía 3 años, o sea, tengo flashes de esa época, pero nada más. De mi cumpleaños sí. Pero bueno, y las fotos sirven mucho para traer a colación cosas que uno se olvidó. Entonces, cuando vamos a comprar ese tanque, en teoría, mi madre se queda mirando algo y yo me pierdo. Y estuve perdido bastante rato. Si no fue mi madre, fue mi abuela. Le soy sincero. Sé que fue en una juguetería, porque yo salí de la juguetería, o sea, fuimos a comprar un juguete. Si fue lo de mi madre, fue ese tanque. Si fue con mi abuelo, habremos ido a comprar otro juguete. La cuestión es que me pierdo y estoy como media hora perdido. Y hasta que me encuentran. ¿Para qué hiciste esto? Y todo lo demás, ¿no? Porque en ningún momento era
estar contento que me encontraron, sino siempre era tanto de mi madre como de mi abuela. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, cero emociones. Bueno, dentro de todo mi abuela era bastante cariñosa, era 10 veces más cariñosa que mi madre conmigo, y yo de chico la reconocía más como mi madre que a mi propia madre. Después cambió. Pero la cuestión es que mientras estoy perdido, para mí fue un impacto porque eran todos carteles, era de tardecita o de nochecita, y eran todos carteles de neón por todos lados y gente que pasaba, y yo no caminaba sin rumbo, pero lo peor de todo es que no tenía miedo, no sentí miedo, nunca sentía miedo por todo, pero ahí no sentí miedo, yo me sentía tranquilo, estaba obnubilado por el neón. A mí posiblemente me haya perdido siguiendo carteles de neón. Algo que aquí no hay más. Entonces imagínense mi tristeza en una noche de Montevideo cuando no hay un puto cartel de neón. Habrá uno chiquito o hay algunos chiquitos en un shopping, pero el centro de Montevideo, que en una época era lo más concurrido, ahora se dividió en shoppings. Obnubilado por el neón, me perdí, posiblemente. Y después, a los días, semanas, tuve un sueño. Y un sueño que es complejo porque yo le llamo la foca loca por el final del sueño que tiene justamente esa foca loca. Y no es una foca de verdad. Claro, porque no me perdí en el océano, en un barco. En este sueño, yo me perdía. No encontraba a mi abuela. No a mi madre, a mi abuela. Porque en el sueño yo buscaba a la persona que a mí me cuidaba, que era mi abuela. Mi madre no me cuidaba. Entonces me encontraba una señora muy linda, muy parecida a Doris Day, que era una actriz de esa época que a mí me encantaba. A mí había actrices de las que estaba enamorado, como Marilyn y una que se llamaba Marisol, que yo le daba besos, principalmente en las películas de Marilyn, le daba besos en la boca a la cara de Marilyn, tipo que tenía que ir muy rápido, pues así pasaba. No había pausas en los televisores, era todo no había video, no había nada en esa época. Y una de las cosas que había en la ciudad era montones de jugueterías. Que yo recuerde, había muchas jugueterías y muchos juguetes de lata, chinos o japoneses. Generalmente eran japoneses los juguetes de lata, que estaban bárbaros, estaban buenísimos, y soldaditos de plástico, pero soldaditos que estaban pintados a mano. Tenían las caras pintadas, los cascos pintados a mano, los fusiles pintados a mano. Estaban bárbaros. Y yo amaba esos soldaditos, que eran unos Nardi, y después había otros chiquitos que eran diferentes, que a mí me encantaban. Pero bueno, en esa ciudad llena de neón, llena de jugueterías, yo me pierdo. Y en ese sueño, esta Doris Day, aparece y me dice si estaba perdido, y le dije que sí. Entonces me llevaba con ella hasta su apartamento, hasta que me encontrara mi abuela. Pero supuestamente Doris Day sabía que no me iban a buscar y que iba a estar siempre solo. Entonces me llevaba a vivir con ella. Y yo pasaba a ser su hijo. Entonces me acuerdo que estábamos en un balcón con Doris Day y Cary Grant, que era mi padre adoptivo, y era hermoso el lugar. Era un apartamento un edificio muy alto que acá no había, un rascacielos enorme de 100 pisos, y acá no había, acá lo máximo 15 pisos. Me acuerdo que mi padre adoptivo, que este Cary Grant, que yo lo asociaba, se ve que con las películas que yo miraba en esa época, estaba fumando una pipa y leyendo un diario sentado en ese balcón grande. En el medio había una mesa llena de postres, masitas, todas las cosas a mí me encantaban en el sueño. Y estaba esta Doris Day que me acariciaba el pelo y me daba besos, o sea, algo que mi madre no hacía. Yo siempre soñaba, a veces, que sueños hermosos le llamaba, o sueños de otra dimensión, o sueños, tenía varios nombres para definirlo, con madres que eran actrices de Hollywood y me querían. O sea, un pobre pibe. Pero bueno, lo curioso acá, que en ese momento, que yo era un momento que yo era feliz
de repente me daba cuenta que no estaba mi abuela, y no estaba mi padre y no estaba mi abuela. No mi madre, nunca pensé en mi madre en ese momento. Y sentí una terrible sensación de soledad, de abandono, de que iba a estar en un lugar donde no era mi lugar. Entonces ahí miro hacia un edificio de enfrente, gigantesco, más alto incluso que el edificio donde yo estaba, y había un cartel que tendría 30 metros por 40, donde había una foca de neón, ¿no? Jugando con una pelota. ¿Vieron cuando el neón cambia de colores? La pelota estaba acá, que era una pelota de playa con gajos de colores, y la cabeza de la foca hacía esto, como que estaba la pelota y hacía esto, y hacía así la cabeza, como que le pegaba con el hocico a la pelota. Y la pelota estaba inmóvil. Y no me acuerdo si arriba o abajo del cartel decía la foca loca. Era como una propaganda que decía la foca loca, nada más. Y estaba esa foca que movía la cabeza y le pegaba la pelota. Ni idea de dónde salió eso en mi cabeza. Quizás ya de chico ya tenía la cabeza que iba a tener de escritor de grande, o quizás por ese tipo de locuras que soñaba, que eran todo el tiempo, cosas surrealistas y que no tenían sentido, me volví escritor. Y me volví escritor de horror, ciencia ficción y fantasía, porque esas tres cosas son lo más parecido al surrealismo. Es donde uno puede experimentar y jugar más con la realidad. En los tres géneros. Ya en la ciencia ficción no tanto, pero en el New World sí, en la fantasía sí, y en el horror sí. Se puede jugar sin límites. La ciencia ficción quizás ahora en este momento no me guste tanto porque tiene límites. El límite es la ciencia. O sea, uno no puede decir cosas o imaginar cosas que no tengan una justificación científica o que se basen en la ciencia. O sea, uno no... En la ciencia ficción uno no puede volar tanto como en la fantasía y el horror. Y a mí me gusta la fantasía oscura, la fantasía tipo maricotas, a mí la verdad que no me llama la atención. Y este sueño me hizo dar cuenta que yo amaba una ciudad oscura con neón, porque cuando veo ese cartel todo desaparece, quedo yo solo en ese balcón frente a ese cartel enorme que hacía apenas unos sonidos de como de chisporroteos mínimos y como una especie de ruido de medio de como si fuera energía electromagnética surgiendo de la luz, y después no había más nada. Abajo ya no había autos, no había otros carteles, no había luces en los edificios. Era un lugar oscuro con ese cartel como mi única iluminación o mi única luz. Justamente yo lo incluyo en mi novela Las modelos muertas, pero de otra forma. Y creo que en algún relato más también lo puedo haber incluido, porque para mí fue muy impactante. Y para mí el neón es como algo que me llena el corazón, aunque no lo crean. Yo veo un cartel de neón y quedo maravillado. Soy como una polilla que va hacia el fuego. La verdad, y en este país ya no hay neón. Acá hay LED, o sea, acá el neón es LED. Y algún comercio muy específico, un pub, algún restaurante o alguna pizzería en algún punto específico, pueden tener un cartel de neón, pero es uno cada 100 comercios. O sea, si uno va por 18 de julio, la verdad que la ciudad no tiene ningún atractivo, es una ciudad muerta. Montevideo es una ciudad muerta, es un cadáver de cemento lleno de gusanos que avanzan hacia la nada. Van por la vida hasta envejecer y morir sin aportar absolutamente nada. Pero no solo eso, no solo aportan, sino que entorpecen a la gente que trata de aportar y envilecen todo lo que rodea
a la gente que trata de aportar algo por el mundo. Porque que vivamos en este agujero, en este agujero infecto, no implica que no seamos parte de un mundo más grande, porque somos 3 millones y medio nada más, de un mundo de 7.000 millones y pico de habitantes, y que podamos aportar algo más que un pelotudo que no sabe hablar, que patea una pelota. Que por suerte toda esa generación de grandes jugadores de fútbol que hacían que Uruguay se conociera solo por los jugadores de fútbol, desaparece. Se termina en este puto mundial de mierda, que no porque sea el mundial de Qatar, que es homofóbico y todo lo demás. No por eso, sino porque los mundiales son una mierda. Es circo sin pan. ¿Vieron que en la Roma era pan y circo? Bueno, acá es circo sin pan. No hay pan, hay circo, nada más que circo. Y un circo muy aburrido. 22 pelotudos pegaron una pelota. Y yo fui fanático del fútbol años. No sé ni por qué. Pero llega un momento que la cabeza hace clic y evoluciona y se pasa al lado oscuro. Porque no hay nada como el lado oscuro. Más es con neón, con café, con chardonnay, con libros. No los de Marie Kondo, no los 30 libros de la japonesa horrible de Marie Kondo, espantosa, ser humano espantoso, sino con libros, con muchos libros, paredes llenas. Si fuera por mí, paredes completamente llenas de libros y carteles de neón. Que ya con el tiempo, si me da la vida, voy a llenar todas estas paredes de libros, voy a volver a tener los libros que tenía, voy a tener muchos más libros de nuevos escritores y voy a empezar a tener más juguetes y más neón, principalmente libros y neón, porque la vida tiene que tener neón, tiene que tener libros, y no los libros de Marie Kondo, esos 30 libros que Marie Kondo, la idiota, estúpida, anormal, japonesa maldita, que creo que nos está devolviendo Hiroshima a todos los demás, con sus 30 libros. ¡Qué inventados los libros! Regálenlo. Dejen 30 libros nada más y unos floreritos de mierda, que ustedes a veces pueden ver tipos que dicen que son escritores y cuando miran atrás de ellos, tienen 3 estantes con 5 libros de color o del mismo, o todos libros del mismo color encuadernados, lo cual es un horror, porque para hacer eso es como cuando agarran un perro y le cortan la cola porque tiene que tener rabo. Y hay tipos que dicen que son escritores, pero ustedes miran atrás y tienen la biblioteca Marie Kondo. Tienen 30 libros, un florero, una escultura estúpida y horrible, un florero con una flor de plástico, no vaya a ser flores de verdad, porque 4 adornos y unos cuadritos de, yo qué sé, en blanco y negro para hacerse los raros. No son escritores, son gente que escribe. Y ahí se van a dar cuenta. El escritor tiene sus libros atrás, porque son el ejército que tenemos nosotros, los escritores, que nos apoya, que nos respalda. Por eso hay tantos gobiernos de ultraderecha, nazis y nazifascistas, que queman los libros, porque son la herramienta de poder de los individuos. Ellos tienen dinero, tienen milicos, tienen tanques, tienen aviones, nosotros tenemos libros. Y por eso los queman, y nos queman a nosotros también con ellos. Bradbury en Fahrenheit 451 muestra un futuro de Estados Unidos, es más o menos parecido a este presente en cierto aspecto, donde todas las casas tienen pantalla de televisión enorme, que Bradbury lo odiaba a los televisores, hasta que le pasó después que tuvo una gripe, bla bla, yo lo había contado antes, y odiaba los televisores. Entonces todas las casas tienen pantallas y no tienen libros, y cuando alguien tiene libros vienen los bomberos que en vez de apagar incendios queman libros. Y Montauk, que es un personaje que es el principal, es uno de los que queman libros y un día se da cuenta que no está bien lo que está haciendo, y a partir de ahí cambia, y bueno, y ahí se vuelve un rebelde, porque los libros son rebelión. Entonces nos referimos a el lado oscuro, café,
Neón, libros, Chardonnay, que estoy esperando mi copa del Rey. Después les voy a mostrar cuando la vean, van a ver lo que era la copa del Rey y van a entender. Y bueno, y una familia que uno lo ame, porque la soledad, la verdad que no es buena. Pero el que vive solo le recomiendo que se rodee de libros, que lea mucho. Los libros siempre están ahí, siempre están esperando, son nuestros mejores amigos, nunca nos traicionan. Los libros que nosotros, si vamos a un libro de Paulo Coelho nos traiciona todos los días, pero o de un autor indeterminado que no voy a mencionar aquí. Pero los libros que uno compra porque quiere leerlos, porque le gustan, esos libros son los amigos que siempre están ahí. Que cuando uno está triste o está mal, yo me acuerdo que yo me fui tenía una casa afuera chiquita, que había comprado un terreno medio raro, porque nos vendían, una empresa vendía terrenos con una casita de bloque en el medio, a 2 cuadras de una playa de un balneario, que pertenecían a la intendencia, pero uno los ocupaba, o sea, salían creo $5.000, o sea, yo tenía ese momento y lo compré. Uno los ocupaba a determinados años y estaba todo arreglado con la intendencia, era todo corrupción acá. Antes era, me acuerdo de esa época cuando yo lo compré, todavía estaba la dictadura, por eso le digo todo. Entonces, que uno se quedaba ahí y después el terreno pasaba a ser de uno. Y yo después lo vendí un poquito más alto de lo que lo tenía, de que lo había comprado, porque no iba mucho, era muy lejos, estaba como a 200 y pico kilómetros de Montevideo. Y me acuerdo que la primera vez que fui a pasar ahí, la pasé un poco mal, porque no había luz. Y yo era un tipo que siempre me gustó la música, escuchar música. Entonces me tuve que comprar 400.000 pilas. O sea, me acuerdo que fui a Brasil, que estaba cerca, y me trajo un montón de pilas que eran muy baratas. Entonces tenía un radiograbador y escuchaba música y eso, pero bueno, esas pilas se agotaban y se agotaban. Aparte, las radios que llegaban ahí eran todas de Brasil, era todo brasilero, era todo samba. Me acuerdo que una vez estaba escuchando la radio y decía, todo bien, todo legal, y de repente, atención, fulano de tal, morreu, y tipo triste, ¿no? Alguien murió. De repente, bueno, pero todo bien, y siguieron con la música, un tipo tan enfermo. Yo lo brasilero no lo soporto, o sea, es una cultura, están ahí en el norte, tienen 300 y pico millones de habitantes, podría ser un negocio para mí aprender portugués y escribir en portugués, porque no hay escritores de ciencia ficción brasileros, que yo sepa, portugués en brasileño, no, portugués no hay. O sea, si hay, se mueven en el plano local, nadie los conoce afuera. El único que yo conocí que era muy buen escritor fue André Carneiro, que había publicado un relato en El Péndulo, que ese relato anduvo por todos lados, y lo conocí en Buenos Aires, en la Consur, y el tipo era fantástico. Me acuerdo que era un viejo como de 60 y pico de años con una mujer de 25 o 30. De todo viejo verde que yo le digo que... Pero era macanudo, tipo macanudo, o sea, un tipo de saco muy correcto, de tipo traje, y todos nosotros éramos todos loquitos, pero íbamos chicos, ¿no? Yo tenía 20 y algo cuando fui a la Consur. No es una cultura que a mí es como que choca contra mí. La cultura de los brasileros es muy ruidosa, muy colorinche, pero al pedo, no colorinche, digo, el carnaval de Río para mí es horrible. Yo estuve en Brasil un par de veces, o sea, estuve varias veces, pero más al norte de Brasil estuve 2 veces. Estuve en Florianópolis y después me fui a Blumenau y vi nazis. Entré en una casa, una muchacha me invitó, que la había conocido en Florianópolis, y cuando fui a la casa del abuelo me invitó a comer. En la pared había cuadros de Hitler y banderas nazis rotas. Yo tenía una ideología que no era la que los nazis querían, es más, ellos habían invadido y habían sido derrotados por los que tenían mi misma ideología, y yo estaba ahí adentro diciendo, ay, de acá no salgo más, y salí. Y me despedí, le dije, después vuelvo, y me tomé un ómnibus, salí de Blumenau, arando de vuelta para Florianópolis, y después me volví a Uruguay. Pero bueno, no es una cultura con la que yo pueda
congraciarme. Y cuando tuve esa casa, a eso vuelvo, estaba tranqui ahí, aburriéndome como un hongo, pero había llevado, porque los había comprado hacía poco, los 3 libros del Señor de los Anillos. Increíblemente. Y me leí uno por día. Tuve una semana ahí y me los leí, esos 3 libros en 3 días, y los volví a releer. O sea que estuve 6 días leyendo El Señor de los Anillos. Fue lo que me ayudó a sobrevivir esa semana. Y bueno, me iba de noche, ya cambiaba porque había un restaurante chiquito de madera en la playa que era carísimo, y yo tenía dinero en ese momento, trabajaba muy bien, tenía 19 años, 18, 19 años, pero no era estúpido. O sea, si un trago ahí, una botella de vodka me salía 1.000 pesos y yo la compraba en Brasil a 60, 70 pesos, y en Uruguay, o sea, ahí en un supermercado que había, la compraba 150, 200, no le iba a pagar 1.000 pesos en un boliche. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba con la botella de vodka, o con 2 botellas, con 3, o con la que fuera, el whisky, lo que fuera, con un vaso y una bolsita de con hielo que compraba en un restaurancito que era una casa ahí en Balizas, donde tenía mi casa, y me iba a la playa solo, porque estaba solo, y me sentaba al lado de esta especie de pub nocturno que abría solo de noche, que estaba lleno de gente, que bailaban, que cantaban, que chupaban, que gastaban. Y yo me sentaba a 10, 15 metros de ese lugar, que estaba sobre unos palos, sobre unos troncos, era como un lugar tipo muy pintoresco, más de otro país que de Uruguay, y me sentaba a tomar mientras escuchaba música. Y pasaban Pink Floyd, y pasaba Lo Oscuro de la Luna, estaba muy bueno. Y yo tomaba hasta me agarraba un pedo y quedaba tirado en la playa durmiéndome, y de día leía El Señor de los Anillos. Por eso es que siempre los libros son nuestros amigos. Yo estaba solo, pero esos 3 libros fueron los que me acompañaron y me ayudaron a sobrevivir. Me podía haber venido a Montevideo, pero había gastado plata en ese lugar. Había gastado plata en un pasaje. Había viajado 200 y pico de kilómetros en un ómnibus, y obviamente no me iba a venir enseguida. Tenía que quedarme la semana que tenía de licencia y tratar de buscar la vuelta para disfrutar. Entonces cada tanto también me iba hasta Brasil, hasta el Chuy, cruzaba la frontera y me compraba comida, bombones, ropa, whisky, vodka, todo cosas baratas, estaban ahí. Y en un bolso. Y después había problemas porque en la aduana, en esa época que había dictadura, no te dejaban pasar y tenías que coimear a los milicos. Entonces era medio complicado. Entonces yo lo que hacía era me subía en excursiones, que ya tenían todo coimeado y arreglado, con los milicos de la frontera, que acá siempre se coimearon así. Y yo venía, metía el bolsito, lo metían en un doble fondo que tenía el ómnibus. Yo ya conocía toda la vuelta. Después cuando fui viajero, la conocí más. Pero yo ya tenía una idea de cómo era todo eso, ¿no? Y cuando volvía, ellos me dejaban en la entrada de Conchillas y yo tomaba un transbordo que me traía hasta donde yo vivía, hasta cerca. Y más o menos volvía con el bagallito para no tirar tanta plata. Igual me iba a comer al mediodía siempre ese restaurancito que era una casa de familia, que la habían transformado toda la casa, la habían transformado en un restaurante, y era todo comida casera y estaba buena. Había unas costillas así con papas, las papas fritas eran un plato hasta arriba, los huevos fritos también, las milanesas eran grandes, o sea, y los precios eran normales, o sea, un poquito más alto de lo normal, más alto que Montevideo, pero eran el doble de grandes los platos. Y bueno, también me traía Coca-Cola. Yo tenía un bolso, me acuerdo, de todo colorinche, porque yo soy un tipo de lo camuflado, y en esa época no era menos así. Y me acuerdo que tenía un bolso que era azul, amarillo y rojo. Un mamarracho que lo iba a comprar en Brasil por 3 pesos. Y en ese bolso metía todas mis cosas y me las traía ahí. Generalmente eran 4 o 5 botellas de whisky, Johnny Walker, de etiqueta roja, y vodka. Bueno,
Ya saben, neón, libros, Chardonnay, una familia que lo amen, si no la tienen, una mascota, si no pueden tenerla, libros, divertirse, jugar en la PC, yo qué sé. Hay un montón de cosas para salir de la depresión. Y a veces los propios sueños son importantes para, a no ser que seamos muy tortuosos. Hay veces que yo he soñado cosas horribles, horribles que me han dejado impactado. Y me he despertado ahogado y he estado 2 días mal, sintiéndome enfermo por sueños. Mi cabeza es muy traidora a veces conmigo mismo. Y en ese caso, bueno, les recomiendo que no, no se hacen de soñar mucho, pero no tomen psicofármacos para tolerar este tipo de cosas cuando tienen depresión. Yo la he piloteado toda mi vida y bueno, y todo este tipo de cosas me han ayudado a salir adelante. Y esto fue conversando. Y ya saben, Marie Kondo, no le den bola a esa japonesa estúpida que no se está devolviendo Hiroshima y Nagasaki. Tiene razón, pero que lo haga para Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros consumimos todo lo de los yankees. Entonces, como pagamos servicios yankees, vamos a comernos a Marie Kondo en un Netflix o en un programa del cable, de tipo gourmet, todos esos canales utilísima, todos esos canales así que estúpidos, que son para mujeres amas de casa, que no tienen una proyección de futuro, por desgracia, porque la justa. Si son solo amas de casa, digo, ¿qué proyección de futuro tienen? Hagan algo. Somos todos iguales. No es el hombre trabajando y la mujer en la casa. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Los que marcan la diferencia son la gente que está en el poder o la gente tóxica o psicópata, que dice, no, la mujer tiene que estar en la casa, la mujer tiene que estar pariendo, la mujer tiene que... O sea, no es así. Somos todos iguales. Y bueno, obviamente hijos tienen que nacer porque la humanidad los necesita para preservarse, pero tampoco hay muchos miles de millones de personas ya teniendo hijos, así que si no los quieren tener, no los tengan. Ya saben, el ejército atrás y el lado oscuro aquí. Tal soy